Esta es una de esas historias que al escucharla, te hace cuestionar el poder que tiene el destino sobre nuestras vidas. La vida de 18 sicarios, hombres temidos en el mundo de la violencia, se desmoronó en cuestión de minutos debido a un error tan pequeño que ni siquiera ellos fueron capaces de predecirlo. Un error tan insignificante que terminó costándoles la vida. El protagonista de esta historia, conocido como El Lobo, había vivido una vida llena de violencia, traiciones y enfrentamientos. Su reputación era temida. Su nombre estaba en boca de todos los que conocían el mundo de los sicarios. Pero a pesar de todo lo que había sobrevivido, esta vez ni siquiera él pudo escapar de las consecuencias de un simple fallo. Hoy te contaremos cómo este pequeño error acabó con la vida de 18 hombres y cómo una simple confusión desencadenó una tragedia que nadie vio venir. Si es tu primera vez en este canal, no olvides suscribirte. Imagina la escena, es de madrugada. La niebla se extiende por las calles de un pequeño pueblo mexicano. El aire es frío y pesado, y el viento arrastra las hojas secas de los árboles. Todo parece tranquilo, como si el tiempo se hubiera detenido. Las luces de los faros de los vehículos se recortan en la oscuridad, cortando la quietud de la madrugada como cuchillos. Un convoy de vehículos avanza lentamente por las calles, sus motores rugen a lo lejos, y el silencio de la noche comienza a desvanecerse. El convoy está formado por varios vehículos, y en uno de ellos viaja El Lobo, el líder de un grupo de sicarios temidos por su violencia y crueldad. Esta es la historia de cómo todo lo que parecía ser una misión más se convirtió en una masacre. Todo por un pequeño error. El Lobo no es un hombre común. Con su rostro marcado por las cicatrices de tantas batallas, es conocido por su frialdad y su capacidad para sobrevivir a cualquier situación. Ha estado en el corazón de innumerables enfrentamientos, y su reputación es su escudo. En este mundo donde la violencia es la norma, el Lobo ha logrado hacerse un nombre, uno que se asocia con el poder, la estrategia y la brutalidad. Para él, esa madrugada no sería diferente a tantas otras. Sabía que iba a cumplir con otro encargo, que su grupo de sicarios estaría a su lado, y que la misión se cumpliría sin problemas. Todo estaba bajo control, al menos eso pensaba él, pero como suele pasar en el mundo de los sicarios, la violencia tiene una forma muy cruel de sorprender, incluso a los más expertos, y esa madrugada no fue la excepción. A medida que el convoy avanza por las calles desiertas, todo parece estar en calma. El aire es frío, la niebla espesa, y el silencio de la madrugada se siente pesado. Las luces de los faros iluminan tenuemente el camino, mientras los hombres en los vehículos se mantienen alertas, observando cualquier movimiento sospechoso. El Lobo se siente tranquilo, confiado. La misión está clara, la ruta bien conocida. La oscuridad de la noche le ofrece la cobertura perfecta para moverse sin ser visto. Nada parece fuera de lugar, hasta que, en un giro inesperado, la dirección del convoy cambia sin que nadie lo note. El Lobo se da cuenta de que algo no está bien. No sabe qué, pero algo le dice que la ruta no es la correcta. La niebla parece más densa, el camino más incierto. Su mente, siempre atenta a los detalles, comienza a procesar lo que está pasando. Hay algo extraño en el aire, algo que no se puede explicar con palabras. La desviación en el camino parece sutil al principio, apenas perceptible. El Lobo no sabe aún qué está sucediendo, pero siente que algo va mal. Y mientras se pregunta qué está ocurriendo, el convoy sigue avanzando por el camino equivocado. La pequeña confusión comienza a extenderse. Los hombres a su lado empiezan a notar que la ruta no es la misma, que el objetivo no está en el lugar que pensaban. Pero es demasiado tarde para dar marcha atrás. El error, aunque pequeño, ha puesto en marcha una cadena de acontecimientos que no pueden ser detenidos. La ansiedad se apodera de los hombres en los vehículos. El Lobo sabe que algo no cuadra, pero en lugar de detenerse, el convoy sigue avanzando, desconociendo que la muerte les espera a la vuelta de la esquina. En ese momento, el destino les ha jugado una mala pasada. La confusión es total, pero no hay tiempo para retroceder. En la oscuridad, los sicarios del convoy comienzan a entender que algo está mal. La emboscada ya está en marcha. No hay tiempo para reaccionar. No hay forma de escapar. En cuestión de segundos, el sonido de los disparos corta el aire. Las balas vuelan hacia el convoy, atravesando los vehículos, dejando una estela de caos a su paso. El Lobo no puede hacer nada para evitar lo que está pasando.
Los disparos resuenan en sus oídos, el impacto de las balas resuena en sus cuerpos, y los sicarios caen uno a uno. La emboscada es feroz, rápida, letal. En menos de un minuto, 18 sicarios han caído. El lobo se encuentra en medio del caos. Las armas rugen a su alrededor, pero no tiene tiempo de reaccionar. Los vehículos han sido volteados, las llantas explotadas, los hombres caen al suelo, abatidos por un enemigo invisible. La masacre es absoluta. Cada uno de los sicarios cae como si fuera una ficha de dominó, sin oportunidad de defenderse. El rugir de las armas se mezcla con los gritos de dolor, y en medio de todo eso, el lobo trata de organizar a sus hombres, pero la confusión es tal que no hay manera de coordinarse. No hay tiempo para pensar, solo para intentar sobrevivir. Pero la muerte es implacable. La violencia, que siempre ha sido su aliada, ahora lo acecha. La escena es aterradora. La luz de los faros ilumina los cuerpos caídos, el polvo que se levanta del suelo, el sonido de las llantas desinfladas. Todo parece un sueño, una pesadilla de la que nadie puede despertar. Los hombres de El Lobo no tienen oportunidad. Las balas no perdonan. El error que condujo a la emboscada ahora se paga con sangre. En cuestión de segundos, 18 hombres, entre ellos El Lobo, están muertos. La vida de los sicarios se apaga tan rápidamente que ni siquiera ellos tuvieron tiempo de comprender lo que estaba pasando. El error, esa pequeña equivocación, había terminado con todo. La masacre, rápida y sin piedad, deja atrás un rastro de cuerpos y vehículos destruidos. El aire, antes frío y tranquilo, ahora está impregnado de muerte. El sonido de los disparos se apaga poco a poco, dejando solo el eco de lo que acaba de suceder. Las luces de los vehículos parpadean, las sombras de los sicarios caídos se alargan sobre el suelo. El lobo ya no está al mando. No queda nadie. Los 18 hombres que acompañaban al temido líder ya no respirarán más. El convoy que un momento antes se desplazaba con seguridad ahora es solo un campo de batalla. Este pequeño error, que parecía tan insignificante, es el punto de inflexión de toda una historia. El número de víctimas, 18 hombres, parece grande incluso en un mundo donde la muerte es casi un compañero constante. Pero lo realmente impactante es la rapidez con la que todo sucedió. En un abrir y cerrar de ojos, una misión que debía ser exitosa se convirtió en una tragedia sin precedentes. La vida de los sicarios, siempre marcada por la violencia, fue extinguida por algo tan pequeño como un fallo en la ruta. Y eso es lo que más sorprende. El error no fue un enfrentamiento directo, sino una equivocación. Algo que, a simple vista, parecía trivial. La historia de El Lobo y su grupo de sicarios es solo un reflejo de cómo la violencia puede ser impredecible, cómo las decisiones más pequeñas pueden cambiarlo todo. En el mundo de los sicarios, donde la muerte es el pan de cada día, nadie está exento de caer, incluso si crees que tienes todo bajo control. La emboscada fue una lección de humildad para un hombre que se consideraba indestructible. La lección es clara. En un mundo lleno de violencia, un pequeño error puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. La tragedia de esa noche es solo el inicio de algo mucho más grande. La pregunta ahora es, ¿cómo llegaron estos sicarios a cometer este error? ¿Qué llevó a El Lobo y su grupo a caer en una trampa mortal? Las respuestas están en lo que sucedió antes de esa madrugada fatídica. ¿Por qué estaban ahí? ¿Qué los condujo a esta emboscada? Acompáñame, porque la historia que estás a punto de conocer revela mucho más de lo que imaginas. Esta historia apenas empieza, y lo que sucedió esa madrugada fue solo el comienzo de un largo camino de errores, decisiones y consecuencias que cambiarán el destino de muchos. La ciudad donde se desarrolla nuestra historia está ubicada en el norte de México, en una región donde el paisaje se caracteriza por el contraste entre las montañas rocosas y el vasto desierto. Esta ubicación geográfica marca el ritmo de vida de sus habitantes. Los días son sofocantes, ardientes bajo un sol implacable, y las noches, en su mayoría frescas, se sienten como una breve tregua de lo que la jornada ha dejado atrás. El territorio es árido, lleno de polvo y tierra seca, lo que se convierte en una constante en la vida de los que habitan la ciudad. Este lugar, aunque parece ser simplemente un punto de paso entre la frontera y otras grandes ciudades, alberga una población marcada por las contradicciones. El lugar ha sido testigo de luchas históricas, no solo entre naciones,
sino también de un sinfín de batallas internas que dan forma a la vida cotidiana de las personas. Las montañas, que en muchos casos parecen imponentes y lejanas, guardan en su interior historias de violencia y sufrimiento. Son un reflejo de la resistencia, pero también de los muchos conflictos que se libran, en muchos casos, en las sombras. La frontera no solo es geográfica, también es simbólica, marcando el límite entre el orden y el caos, entre lo legal y lo ilegal. El clima en esta región es uno de los factores más desafiantes para los habitantes. En el verano las temperaturas superan los 40 grados Celsius, el aire se vuelve espeso y pesado, casi como si el sol estuviera estrujando el aire. En las horas más calurosas del día, las calles se vacían, y la gente se resguarda en la sombra, buscando refugio en sus hogares improvisados o en algún local cerrado. Las casas, generalmente construidas con materiales de bajo costo como adobe y lámina, ofrecen escaso alivio del calor extremo. Pero al caer la tarde, cuando el sol empieza a ocultarse tras las montañas, el aire se enfría. La diferencia entre el día y la noche es tan marcada que la gente debe adaptarse a esa dualidad, ya que las actividades laborales se reanudan con la caída de la oscuridad. Las temperaturas bajan rápidamente, lo que crea un clima de transición, y la ciudad parece tomar un respiro, aunque el calor del día siga impregnado en las paredes y las calles. Aunque la geografía es uno de los factores determinantes, la economía también juega un papel crucial en cómo se estructuran las distintas áreas de la ciudad. El sector informal es el principal motor de la economía local. Muchas personas viven del comercio, vendiendo productos de primera necesidad en los mercados, mientras que otros trabajan en la construcción o en fábricas de bajo nivel. Sin embargo, la industria local está dominada por actividades ilícitas. El narcotráfico tiene una presencia notoria en la región, aunque nadie habla abiertamente de ello. Las drogas circulan a lo largo de la ciudad y en sus alrededores, alimentando las economías clandestinas que sostienen a muchas familias, pero también alimentando la violencia que afecta a todos los sectores. La conexión con la frontera facilita que las mercancías ilícitas se trasladen con relativa facilidad, mientras que las autoridades locales, corruptas en muchos casos, se muestran indiferentes o incluso cómplices de este flujo de dinero y poder. En la ciudad, el contraste entre la opulencia y la miseria es palpable. En el centro de la ciudad se encuentran las zonas más privilegiadas. Aquí, las calles están pavimentadas, las fachadas de los edificios son modernas, y las tiendas de lujo ofrecen productos que solo los más ricos pueden permitirse. En estos barrios, los coches de lujo circulan por las calles sin ser molestados, y la vida parece ser relativamente tranquila, aunque la tensión nunca desaparece del todo. Los parques, bien cuidados y con jardines, son un escape para aquellos que tienen el privilegio de vivir sin las amenazas diarias de la violencia. Las mansiones y apartamentos en las zonas más exclusivas de la ciudad contrastan fuertemente con la pobreza de los barrios marginales. Los habitantes de estas zonas disfrutan de servicios básicos en abundancia, y la seguridad nunca es un problema. Los comercios de alta gama y los restaurantes exclusivos se llenan de personas que parecen no tener idea de la dura realidad que se vive en las periferias. Pero al salir de estos lugares exclusivos, el panorama cambia drásticamente. Las zonas marginales están a tan solo unos minutos en coche, pero las condiciones de vida no podrían ser más diferentes. Las casas de los barrios pobres son pequeñas, construidas con materiales reciclados o de mala calidad, y la infraestructura es casi inexistente. Las calles de tierra son comunes, y muchas de ellas se inundan con las primeras lluvias, lo que crea más dificultades para quienes viven allí. No hay redes de alcantarillado, y la electricidad es inestable. Las familias se agrupan en viviendas pequeñas, donde los espacios son reducidos, y las necesidades básicas no siempre se cubren. Las familias suelen estar compuestas por varios miembros, ya que muchas veces los abuelos, padres e hijos viven bajo el mismo techo debido a la falta de espacio y recursos. La higiene y las condiciones de salud son un desafío constante, y la desnutrición es común en los niños que crecen en estas condiciones. La diferencia de servicios entre las zonas privilegiadas y las más marginadas es abismal. Mientras los ricos disfrutan de un acceso casi ilimitado a recursos, la gran mayoría de los habitantes de las periferias luchan por conseguir lo más básico. La educación pública es deficiente, y no hay suficientes escuelas o profesores para todos.
La calidad de la enseñanza en los barrios pobres deja mucho que desear. Y muchos niños deben abandonar la escuela para trabajar en los mercados o en las fábricas. Los adultos, por su parte, enfrentan largas jornadas laborales en trabajos informales sin ningún tipo de seguro o beneficios sociales. La falta de estabilidad laboral es otro de los grandes problemas que afecta a la mayoría de las familias. Vivir al día es la norma, y las expectativas de un futuro mejor son pocas. El contraste no se limita a la infraestructura y los servicios. También está presente en los sonidos y los olores que inundan la ciudad. En el centro, las calles son más silenciosas, con el sonido del tráfico y las conversaciones suaves de las personas que se reúnen en los cafés o tiendas. Los vehículos modernos y los edificios bien mantenidos crean una atmósfera ordenada, aunque siempre llena de la energía de una ciudad que nunca duerme. Los olores también son diferentes. En el centro, la gente huele a perfumes caros y a la limpieza de las calles recién barridas. El aire tiene un olor fresco, casi cosmopolita. Sin embargo, en los barrios marginales, la atmósfera es completamente diferente. El ruido constante de las calles llenas de vida, con los vendedores ambulantes gritando sus ofertas, y el ruido de los coches viejos y las motocicletas se mezcla con los gritos de los niños y los sonidos de las peleas entre pandillas. El aire huele a polvo, a tierra, a sudor y a veces a algo más fuerte, a la presencia de la violencia que siempre está acechando. El olor de la comida, cocinada en las pequeñas estufas a gas, se mezcla con el de la basura que se acumula en las esquinas. El aire pesado parece impregnarse de la desesperación de aquellos que intentan sobrevivir. La vida de la clase trabajadora, especialmente la de quienes viven en las zonas más pobres, está marcada por la lucha constante por la supervivencia. El protagonista de nuestra historia, como muchos otros, ha vivido en esta ciudad. Desde joven, aprendió que la única forma de salir adelante era trabajar duro, y para ello, encontró su lugar en la construcción. La mayoría de los trabajadores en su sector realizan sus labores bajo el sol abrasador, sin protección ni equipos adecuados. El trabajo físico es desgastante y muchas veces peligroso. Las largas jornadas de trabajo en obras de construcción o en los campos agrícolas exigen sacrificios constantes, y la promesa de un futuro mejor parece cada vez más lejana. En la vida cotidiana de los trabajadores, la rutina es lo único que permanece constante. Se levantan antes del amanecer para tomar el transporte público, abarrotado de gente, y se dirigen a las obras o fábricas donde pasarán todo el día trabajando sin descanso. El esfuerzo físico es enorme, y la compensación económica es mínima. Muchos, a pesar de todo, logran mantenerse con vida, aunque sus sueños de mejorar sus condiciones parecen cada vez más lejanos. En los barrios más pobres, las familias sobreviven con lo que pueden. Algunos viven de los pequeños comercios informales, otros de lo que logran ganar trabajando en los mercados, pero pocos tienen la oportunidad de ascender en la escala social. En este contexto, la violencia se convierte en algo habitual. Los carteles que operan en la región tienen un control absoluto sobre muchas de las zonas marginales. La violencia, a menudo brutal, es el precio que se paga por vivir en estos lugares. El tráfico de drogas, los secuestros y las extorsiones son comunes. Y los grupos criminales tienen una presencia tan fuerte que la policía parece ser una figura distante, incapaz o indiferente a los problemas que afectan a la población. En este mundo, las reglas no son claras, y la justicia rara vez llega. La resignación social se ha apoderado de los habitantes de los barrios marginales, que ya no esperan cambios. Han aprendido a vivir con el miedo, con la inseguridad, y con la certeza de que si no se someten, las consecuencias serán fatales. Este es el mundo que crea un caldo de cultivo para hombres como el Lobo. Hombres que desde jóvenes entienden que la violencia es la única forma de alcanzar el poder y la supervivencia. El ciclo de pobreza, violencia y corrupción sigue su curso, dejando a la mayoría de la población atrapada en un sistema del que es casi imposible escapar. El protagonista de nuestra historia nació en uno de los barrios más empobrecidos de la ciudad. Su vida estuvo marcada desde su primer aliento por la pobreza y la lucha constante por sobrevivir. Desde su infancia, comprendió que el mundo no le iba a dar nada, que no podía esperar que las oportunidades llegaran solas.
En un lugar donde los recursos escasean y las perspectivas de un futuro mejor parecen tan lejanas como el horizonte, el lobo creció con la certeza de que, para avanzar en la vida, debía forjar su propio camino, sin importar los medios. Su historia es una de lucha, adaptación y finalmente consolidación en un entorno donde solo los más fuertes sobreviven. Su madre fue una figura central en su vida. A pesar de las dificultades, ella se mantuvo firme para cuidar a su familia. Aunque no contaba con estudios formales, poseía una sabiduría de la vida que le permitió enseñar a el lobo lecciones cruciales. Ella lo crió con el poco dinero que obtenía de trabajos ocasionales, y aunque muchas veces luchaba por mantener la casa abastecida, siempre trató de infundir en sus hijos la importancia de la resiliencia y la unidad familiar. El lobo aprendió desde muy joven a no esperar nada del mundo y a no quejarse por lo que no tenía. En su casa, las palabras de consuelo eran escasas, pero las lecciones sobre cómo sobrevivir en un entorno violento y hostil eran abundantes. A través de su madre, el lobo aprendió lo que significaba luchar por lo que uno quería, y que la supervivencia, en muchos casos, dependía de la capacidad de adaptarse a las circunstancias. Su padre, en contraste, fue una presencia ausente en su vida. Estaba involucrado en actividades ilegales y su figura nunca fue una de apoyo para la familia. A menudo desaparecía durante largos periodos, y cuando estaba en casa, su comportamiento errático y violento no ofrecía estabilidad ni consuelo. El poco contacto que el lobo tuvo con él dejó claro que, en su mundo, las figuras paternas no siempre eran fuentes de protección ni de guía. A través de la ausencia de su padre, el lobo comprendió que debía depender de sí mismo para sobrevivir. La figura paterna nunca representó un modelo a seguir. En cambio, su madre, con su fortaleza y determinación, fue la que realmente lo moldeó. La infancia de el lobo fue dura, marcada por la pobreza extrema y la constante incertidumbre. Vivían en una pequeña casa, sin más que una habitación en la que se amontonaban los 5 miembros de la familia. Las paredes de adobe no eran suficientes para aislarlos del calor abrasante del día ni del frío nocturno que se colaba por los techos de lámina. La familia vivió en condiciones insalubres, a menudo sin agua potable y con una electricidad que se cortaba constantemente. Las necesidades básicas se cubrían de manera precaria, y la comida no siempre era suficiente para alimentar a todos. A pesar de las dificultades, la madre de el lobo luchó por mantener un semblante de normalidad, enseñándole a sus hijos a valorar lo que tenían, aunque eso no fuera mucho. Desde joven, el lobo se vio obligado a hacer frente a su realidad. A la edad de 6 años ya se veía obligado a ayudar a su madre en las tareas del hogar y a salir a vender productos en las calles. A esa edad, comenzó a trabajar vendiendo dulces, fruta y otros productos en la esquina de la calle. Las calles eran su primera escuela, y los negocios informales, su primera lección en el mundo del comercio. Durante esos años, el lobo aprendió a conocer las calles de su ciudad como la palma de su mano, entendiendo las rutas, los lugares estratégicos para vender y, sobre todo, cómo moverse sin llamar la atención. Los primeros trabajos le enseñaron a ser discreto, a saber cuándo acercarse a los clientes y cuándo retirarse. Aunque el dinero que ganaba era poco, cada día representaba una oportunidad para aprender a negociar, a tratar con la gente y a ganar lo necesario para llevar algo de alimento a su casa. A los 10 años, el lobo ya estaba completamente inmerso en el mundo del trabajo infantil, un mundo donde las oportunidades de educación eran escasas y la supervivencia era la prioridad. Su madre, aunque intentaba mantenerlo en la escuela, se veía obligada a mandarlo a trabajar cada vez más. Las horas de estudio se acortaron y las de trabajo, al contrario, aumentaron. No era raro que pasara horas vendiendo en el mercado local o ayudando a descargar mercancía de los camiones. La escuela dejó de ser una prioridad y las lecciones de vida fuera de ella, en las calles, fueron las que realmente formaron su carácter. Durante esa época, el lobo desarrolló un agudo sentido de observación, aprendiendo a leer las señales de las personas que lo rodeaban, a conocer sus intenciones y a predecir sus movimientos. Aprendió a hablar con los demás con la suficiente destreza para que no le cerraran las puertas, pero también con la astucia para no revelar demasiado sobre sí mismo. Su primer empleo formal llegó cuando el lobo alcanzó la adolescencia. Con el tiempo se integró como obrero en una pequeña fábrica de construcción. Este trabajo, aunque físicamente agotador, le brindó las primeras lecciones sobre la vida laboral en un sistema que no daba segundas oportunidades. En la fábrica,
Las condiciones de trabajo eran duras, pero el lobo rápidamente se hizo notar por su eficiencia y su capacidad para cumplir con las tareas más difíciles. A pesar de su juventud, mostró una gran habilidad para el trabajo manual, lo que le permitió ganarse el respeto de los demás obreros. Además, comprendió rápidamente que, en ese mundo, la visibilidad podía ser peligrosa. Aprendió que lo mejor era mantener un perfil bajo, trabajar en silencio, hacer lo necesario y nada más. Así fue como, poco a poco, fue comprendiendo la importancia de la discreción. Durante los años que pasó en la fábrica, el lobo también comenzó a aprender sobre el manejo de herramientas y el trabajo con materiales de construcción. Esto fue clave para su desarrollo, ya que le proporcionó las habilidades necesarias para, eventualmente, trabajar en proyectos más grandes y, eventualmente, manejar otras actividades que, aunque no estaban relacionadas directamente con su trabajo formal, sí le ofrecieron valiosas oportunidades dentro del mundo criminal. La capacidad para manejar herramientas con destreza y para moverse con facilidad en cualquier entorno de trabajo sería crucial en su futura carrera. También aprendió a adaptarse a las reglas no escritas del trabajo. Los obreros más experimentados eran los que dictaban las normas, y el respeto era ganado con esfuerzo, no con palabras. En paralelo a su vida laboral, el lobo comenzó a explorar el mundo del crimen, en parte influenciado por su entorno, pero también por la necesidad de obtener más recursos para él y su familia. Al principio, sus incursiones fueron pequeñas: robos de bajo nivel, extorsiones a pequeños comerciantes y actos de violencia ocasionales. Sin embargo, a medida que ganaba experiencia y su conocimiento de la ciudad crecía, comenzó a involucrarse en actividades más complejas. Pronto, su nombre se empezó a escuchar en las calles, y la gente comenzó a temerle. La discreción, aprendida en su trabajo en la fábrica, se convirtió en una herramienta clave en su ascenso dentro del mundo criminal. Sabía cuándo actuar y cuándo esperar. Su capacidad para moverse en las sombras, sin dejar rastro, lo convirtió en alguien indispensable para las organizaciones criminales locales. Con el paso del tiempo, el lobo fue consolidándose como un profesional respetado dentro del crimen organizado. Aprendió a manejar el dinero, a establecer alianzas y, lo más importante, a manejar a las personas. Entendió que, en este mundo, no solo se trataba de la fuerza bruta, sino de la capacidad para manipular las situaciones a su favor, de moverse con astucia, de ganar poder sin que nadie lo notara. La importancia de la discreción, del control, de no dejar huellas, fue lo que lo llevó a convertirse en uno de los nombres más temidos de la ciudad. Sabía cuándo hablar, cuándo callar, cuándo atacar y cuándo esperar. Estas habilidades, adquiridas a lo largo de los años, lo convirtieron en un hombre respetado, no solo por su capacidad de generar dinero, sino por su habilidad para mantener su vida y sus movimientos en las sombras. El lobo se consolidó como un hombre de poder, alguien que podía moverse entre los círculos más oscuros y, a la vez, mantener una vida aparentemente normal. Su capacidad para adaptarse, su habilidad para estar un paso adelante y su capacidad para mantener la discreción lo hicieron invencible, al menos por el momento. La lucha por el control de su propio destino lo llevó a esta etapa, donde su habilidad para manejar el miedo y el respeto de los demás se convirtió en su mayor arma. En el momento en que el lobo comenzó a consolidarse en el mundo criminal, un cambio significativo ocurrió en su vida personal. A pesar de estar completamente inmerso en la violencia y el crimen, no estaba exento de una realidad que lo confrontaba constantemente: la necesidad de formar una familia. En este entorno marcado por la lucha por sobrevivir, la familia representaba una de las pocas cosas que aún podía mantener intactas. Fue entonces cuando conoció a Clara, una joven que, aunque también provenía de un contexto humilde, tenía sueños y aspiraciones de mejorar su vida. La atracción entre ambos fue inmediata, y rápidamente se unieron en una relación. Clara era distinta a las mujeres que el lobo había conocido anteriormente. Su amor por la vida y su deseo de superarse la hacían destacar. A pesar de la violencia que rodeaba a el lobo, Clara veía en él algo más: la posibilidad de una vida diferente, aunque sabía que la oscuridad del mundo de él siempre estaría presente. Poco después de comenzar su relación, Clara quedó embarazada. El nacimiento de su hijo, a quien decidieron llamar Emilio, representó para el lobo un giro inesperado en su vida. Aunque siempre había considerado el mundo de la violencia como su único camino, el nacimiento de su hijo le trajo una sensación de vulnerabilidad que nunca había experimentado.
El pequeño Emilio era ahora su responsabilidad, y con su llegada, el lobo comenzó a cuestionarse sobre el tipo de vida que quería ofrecerle. Este fue un momento crucial para él, una etapa que lo llevó a reflexionar sobre el futuro que le esperaba a su hijo en un mundo tan despiadado. La situación emocional de el lobo era ambigua. Por un lado sentía un amor profundo por su hijo, algo que no había experimentado nunca. Pero por otro lado, la desesperación por el contexto en el que se encontraba lo asfixiaba. Sabía que la vida de Emilio no iba a ser fácil. El mismo mundo que lo había formado, con su violencia y su falta de oportunidades, también marcaría el futuro de su hijo. Sin embargo, el lobo estaba decidido a hacer todo lo posible para asegurar que Emilio tuviera algo más que lo que él mismo había tenido. Aunque la violencia seguía siendo parte de su vida, el deseo de ofrecerle un futuro diferente a su hijo lo impulsaba a seguir adelante, a tratar de salir del círculo vicioso del crimen. Los primeros años como padre fueron difíciles. El lobo seguía involucrado en negocios ilícitos, lo que le permitía obtener ingresos, pero también lo mantenía alejado de su familia durante largas horas. Su trabajo en el mundo criminal no le ofrecía estabilidad, y las tensiones con los carteles y otras bandas rivales lo ponían constantemente en peligro. A pesar de todo, se esforzaba por mantener una presencia en casa, aunque no fuera tan constante como le hubiera gustado. La vida de familia en ese contexto estaba marcada por la incertidumbre, las constantes mudanzas, las precauciones que debía tomar, y el temor de que su vida o la de su familia fuera puesta en peligro por un error en su mundo criminal. Clara, a pesar de saber a lo que se estaba enfrentando al estar con el lobo, trató de mantener la normalidad en su hogar. Ella asumió gran parte de la crianza de Emilio, educándolo en un ambiente de amor y cuidado. Clara, aunque también enfrentaba las limitaciones de su entorno, siempre trató de crear un ambiente donde su hijo pudiera sentirse seguro. Los primeros años de vida de Emilio fueron simples en cuanto a recursos, pero ricos en cuanto a afecto. A pesar de la vida del lobo y su ausencia en muchos momentos, Clara se dedicó a enseñarle al niño lo básico de la vida. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Clara siempre deseó que Emilio pudiera tener una vida diferente, que pudiera escapar de las sombras del mundo en el que vivían. La dinámica familiar era compleja. Mientras Clara se encargaba de las tareas del hogar y de la educación de Emilio, el lobo pasaba largas horas fuera de casa, involucrado en negocios o en el mundo de las pandillas. Aunque trataba de regresar a casa cada vez que podía, su presencia era intermitente. Los momentos en los que estaba presente en el hogar, sin embargo, eran profundamente significativos para él. Durante esos breves periodos, se sentía diferente. Como padre, sentía una protección intensa por su hijo y, al mismo tiempo, el temor constante de que su vida pudiera poner en riesgo la de su familia. A veces, veía en los ojos de Emilio algo que lo aterrorizaba: la posibilidad de que el niño, al igual que él, se viera arrastrado por el mismo mundo del crimen. A pesar de los esfuerzos de el lobo por protegerlo, sabía que el destino de su hijo podría estar ya marcado por el entorno en el que vivían. El trabajo de el lobo, aunque lucrativo, era inestable. Los ingresos no eran constantes, y muchas veces las ganancias que obtenía del tráfico de drogas o la extorsión eran insuficientes para cubrir las necesidades básicas de la familia. En muchas ocasiones, Clara se encontraba teniendo que estirar lo poco que ganaban, buscando formas de que Emilio pudiera tener lo necesario, sin poder brindarle muchos lujos. La incertidumbre financiera era una constante en su vida, y aunque Clara trataba de mantener la calma, la ansiedad sobre el futuro de su hijo la aquejaba. La posibilidad de que el lobo fuera arrestado o que un conflicto con los carteles terminara por destruir la estabilidad de la familia era una amenaza siempre presente. El sueño de el lobo de ofrecerle a Emilio una vida diferente se tradujo en pequeñas acciones diarias. A pesar de estar profundamente involucrado en actividades ilegales, siempre trató de enseñarle a su hijo lo que podía, desde aprender a caminar hasta los primeros pasos en la lectura. Aunque la educación formal era limitada en su entorno, el lobo entendió que el conocimiento, aunque básico, era una herramienta importante para la vida de Emilio. A veces, cuando regresaba de sus largos viajes, tomaba el tiempo para enseñarle a Emilio lo que él había aprendido en la vida, las lecciones de la calle, cómo ser astuto, cómo manejar las adversidades. Sin embargo, en lo profundo de su ser, el lobo quería algo más para Emilio. Quería que tuviera acceso a una educación que lo sacara del ciclo de pobreza y violencia que él mismo había vivido.
Emilio, a pesar de ser muy joven, comenzó a mostrar signos de inteligencia y curiosidad. Aprendió rápidamente a leer y escribir, algo que para el lobo fue un momento significativo. Cada vez que Emilio alcanzaba un nuevo logro, el lobo sentía una mezcla de orgullo y temor. Orgullo por su hijo, que estaba demostrando tener una mente brillante, pero temor porque sabía que el futuro de Emilio no estaba garantizado. En su mundo, las oportunidades eran limitadas, y el lobo sabía que incluso con una educación, Emilio podría ser arrastrado por las mismas fuerzas que lo habían atrapado a él. Sin embargo, en esos momentos, el lobo encontraba consuelo en pensar que su hijo tenía una ventaja sobre él: la posibilidad de decidir su destino. La relación entre el lobo y Clara, aunque marcada por las dificultades, seguía siendo una de apoyo mutuo. Ambos sabían que el camino que habían elegido no era fácil, pero el amor por Emilio les daba fuerzas para seguir adelante. Clara, aunque a veces dudaba de la moralidad de las decisiones de su pareja, entendía las circunstancias y las presiones a las que el lobo se enfrentaba. Ella veía en él una persona diferente cuando estaba en casa, cuando interactuaba con su hijo. Era un hombre que, aunque endurecido por su vida en el crimen, todavía mantenía una chispa de humanidad, especialmente cuando se trataba de su familia. La crianza de Emilio fue su mayor preocupación y su mayor motivación. A medida que Emilio crecía, la familia se enfrentaba a nuevos desafíos. A pesar de los esfuerzos del lobo por proteger a su hijo de la violencia que los rodeaba, Emilio no estaba exento de las influencias del mundo en el que vivían. Los primeros indicios de la violencia en el vecindario llegaron cuando Emilio tenía apenas 8 años. Los niños en la escuela hablaban de los tiroteos, de las peleas entre pandillas, y poco a poco, el lobo comenzó a notar que Emilio había comenzado a hacer preguntas sobre el mundo en el que vivían. Estas conversaciones, aunque incómodas, eran necesarias. El lobo entendió que debía ser honesto con su hijo, que debía prepararlo para las dificultades que le esperarían en la vida. La familia, aunque luchaba con las limitaciones económicas y las constantes amenazas externas, seguía adelante. Los sueños de el lobo, de darle a Emilio una vida diferente, seguían vivos, aunque el camino hacia ese futuro era incierto. Pero en cada paso que Emilio daba, el lobo veía la posibilidad de un futuro mejor, uno donde su hijo pudiera escapar de las sombras del crimen y construir su propio destino. Aunque las circunstancias no eran favorables, en lo más profundo de su ser, el lobo seguía luchando por un futuro que pudiera ser diferente para su familia, especialmente para su hijo. La esperanza, aunque frágil, era lo único que le quedaba. La vida del lobo había transcurrido de manera bastante predecible en los últimos años. Aunque su mundo estaba marcado por la violencia y la ilegalidad, había logrado crear un equilibrio entre sus negocios y su familia, al menos en apariencia. Sabía que las decisiones que tomaba, aunque a veces difíciles, eran necesarias para mantener a su familia a salvo. A pesar de estar en el centro de un universo lleno de riesgos y peligros, su instinto lo había mantenido con vida. Sin embargo, ese día algo inesperado iba a cambiar para siempre la dirección de su vida. Era una tarde calurosa, una de esas que caracterizan la ciudad durante el verano. El sol caía con fuerza, haciendo que las calles parecieran desiertas, con el aire caliente y denso que hacía que todo se sintiera aún más sofocante. El lobo acababa de regresar a su casa después de una reunión habitual con sus socios, una de esas charlas sobre negocios, ganancias y territorios que a menudo no dejaban de ser parte de la rutina. Había tenido otro día lleno de discusiones sobre rutas, acuerdos y quién tenía el control de qué. Pero cuando llegó a su casa, sin saberlo, la normalidad de su día iba a desmoronarse en cuestión de minutos. Mientras se estacionaba, vio a Luis acercarse rápidamente. Luis no era un amigo cercano, pero sí alguien con quien había tratado muchas veces a lo largo de los años. Un informante confiable, uno de esos tipos que, a pesar de no ser un aliado directo, siempre tenía información interesante. Sin embargo, ese día la expresión en su rostro mostraba algo que el lobo no reconocía: nerviosismo. ¿En su momento? Luis preguntó de manera urgente. El lobo notó inmediatamente que algo no estaba bien. La prisa en la voz de Luis, esa sensación de que algo estaba a punto de cambiar, hizo que su instinto se pusiera alerta. ¿Qué pasa, Luis? El lobo respondió, manteniendo la calma, pero sintiendo que este encuentro podría ser crucial. Luis lo miró fijamente antes de responder. Hay un trabajo que podría cambiarlo todo. Uno grande.
y necesitas involucrarte si quieres tener un pedazo de esto. ¿Un trabajo? El lobo frunció el ceño. Este tipo de ofertas no solían ser buenas, siempre venían con riesgos, pero también con recompensas. Sin embargo, la vida del lobo ya estaba llena de complicaciones, y sabía que involucrarse en algo grande podría alterar el equilibrio que había logrado mantener. ¿De qué tipo de trabajo?, preguntó, sin dejar de observar a Luis. Luis lo miró con seriedad. Un cargamento de armas. Va a pasar por la frontera, y si no actuamos rápido, alguien más lo tomará. La competencia es feroz, y los que están detrás de esto no juegan limpio. Sabemos que tienes los contactos y las habilidades para manejarlo. Este cargamento podría asegurar mucho dinero para todos los que estén dispuestos a actuar. ¿Y qué me hace diferente? ¿Por qué necesitas que yo lo maneje? El lobo preguntó, sabiendo que si alguien conocía el mundo del crimen, ese era él. Había visto ofertas como esta antes, pero el hecho de que Luis insistiera tanto le indicaba que había más en juego. Luis, sin dudar, se acercó más y dijo, «Porque tú eres el único que puede mover las piezas sin levantar sospechas. Sabemos que tienes la experiencia, que puedes manejarlo sin que nadie lo note. Los demás no tienen la discreción que tú tienes. Si lo haces, todo estará controlado. Nadie nos descubrirá». El lobo guardó silencio por un momento, pensativo. Las palabras de Luis resonaban en su mente. Sabía que el trabajo sería peligroso, pero también entendía que las oportunidades como esa no aparecían a menudo. El deseo de poder y el dinero, junto con su habilidad para controlar las situaciones, lo tentaban. Sin embargo, su instinto le decía que algo en todo esto no encajaba. «Está bien», finalmente dijo el lobo, su voz seria, «lo haré. Pero si esto sale mal, que nadie me busque. ¿Sabes lo que significa estar en juego algo de este tamaño? Si las cosas se complican, me voy». Luis, aliviado por la respuesta positiva, asintió rápidamente. «Confío en ti. Todo saldrá bien, te lo prometo». Después de esa conversación, el lobo se retiró a su casa. A pesar de haber aceptado el trabajo, sentía una creciente inquietud. Aunque las ganancias eran tentadoras, el riesgo también lo era. Algo en su interior le decía que este trabajo podría llevarlo por un camino que no podría controlar. Esa noche cenó con su familia, intentando no dejar que su preocupación se notara. Clara y Emilio, su esposa e hijo, comían tranquilos, pero el lobo apenas podía concentrarse en la comida. Mientras miraba a Emilio jugar con sus juguetes, pensaba en cómo las decisiones que tomaba, aunque fueran por el bienestar de su familia, siempre ponían en peligro su futuro. La familia era su mayor motivación, pero también su mayor vulnerabilidad. Al día siguiente, las primeras señales de que algo no estaba bien comenzaron a aparecer. Durante la mañana, recibió un par de mensajes de texto de números desconocidos. Decidió ignorarlos en un principio, pero el contenido de los mensajes se repetía, y eso hizo que su mente comenzara a preguntarse si Luis le había ocultado algo. El teléfono siguió sonando durante todo el día, pero no era hasta la noche cuando finalmente decidió revisar los mensajes. Cada uno de ellos parecía tener un tono de advertencia, pero ninguno ofrecía detalles concretos. Algo en todo eso lo dejó inquieto, pero se obligó a seguir con su rutina, tratando de calmar su creciente ansiedad. Esa noche, sin embargo, la llamada que recibió de Luis cambió todo. El lobo, que ya estaba sintiendo una presión implacable, contestó rápidamente. La voz de Luis estaba entrecortada, como si estuviera corriendo. «Tenemos un problema», dijo Luis, con un tono que lo hizo poner los pelos de punta. «¿Qué pasa? ¿Alguien nos está siguiendo?» El lobo preguntó, su mente comenzando a procesar las peores posibilidades. «No, no es eso», respondió Luis. «Es mucho peor. El cargamento. No es solo de armas. Hay algo más, algo que no te dije. Hay gente involucrada que no esperaba. Los carteles no son los únicos interesados. También hay gente de la policía metida en esto». Estás diciendo. El lobo sintió un nudo en el estómago. Esto no sonaba nada bien. Luis, normalmente confiable, acababa de abrir una puerta a un caos mucho mayor del que había imaginado. Están metidos en esto, y te necesitan a ti para moverlo. No te puedo dar todos los detalles ahora, pero tenemos que actuar rápido. Si no lo hacemos, todo va a caer. Te lo prometo, esto es más grande de lo que pensábamos, dijo Luis, su voz llena de desesperación. El lobo se quedó en silencio.
Su instinto le decía que todo esto no era una simple operación, sino una trampa. Luis, al parecer, no le había contado toda la historia. Aún todo lo que había sucedido hasta ahora, la oferta y la promesa de grandes ganancias, comenzaba a desmoronarse. El miedo se apoderó de él, pero rápidamente lo apartó. Necesitaba pensar con claridad. Decidió que lo mejor era investigar por su cuenta. Salió de su casa esa misma noche y comenzó a hacer llamadas a sus contactos, aquellos que siempre le proporcionaban información valiosa. No pasaron muchas horas antes de que comenzara a descubrir las mentiras. Las personas con las que habló confirmaron sus sospechas, pero no solo había carteles involucrados, sino también elementos corruptos de la policía y otros actores fuera de su control. Los primeros lugares a los que acudió fueron los más cercanos, donde sabía que podría obtener respuestas rápidas. Los mensajes que había recibido y las llamadas perdidas que no atendió en su momento ahora tenían sentido. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero no de la manera en que había imaginado. Luis, el hombre en quien había confiado, no solo lo había involucrado en un trabajo más grande de lo que pensaba, sino que también lo había engañado al no revelarle la complejidad de la situación. El miedo se convirtió en frustración cuando el lobo se dio cuenta de lo grave que era la situación. Sabía que había cometido un error al aceptar el trabajo, y ahora no solo estaba arriesgando su vida, sino también la de su familia. Cada minuto que pasaba, el peligro aumentaba. La traición de Luis fue solo el comienzo de lo que sería una espiral de complicaciones. Cada acción que el lobo tomaba parecía alejarlo más de la salida, y las amenazas se multiplicaban. La vida que había construido, aunque imperfecta, estaba a punto de desmoronarse. Y ya ahora, la única salida parecía ser enfrentarse a todo lo que había desatado, sabiendo que su familia sería el precio que tendría que pagar si no tomaba el control. ¿Qué harías tú en una situación como esta? ¿Te involucrarías en una operación que podría ser una trampa o te alejarías? Déjame tu opinión en los comentarios. La desaparición de Emilio fue el peor golpe que el lobo jamás hubiera imaginado. Nunca pensó que, después de años navegando por el mundo del crimen, lo que realmente lo desbordaría sería la impotencia de no poder proteger a su hijo. La constante amenaza de la muerte, las confrontaciones con rivales, los problemas con las autoridades, todo eso había sido parte de su vida cotidiana. Pero perder a su hijo era un dolor mucho más grande. Nadie le había dicho que ser padre podría ser tan aterrador. La preocupación por su bienestar, la incertidumbre, la duda constante lo devoraban por dentro. En cuanto se dio cuenta de que Emilio había desaparecido, la única opción que veía era actuar rápidamente. No podía dejar que alguien más tomara el control de esta situación. No podía permitir que las fuerzas que habían llevado a su hijo se salieran con la suya. Lo primero que hizo fue tratar de contactar a las autoridades. Aunque no confiaba plenamente en ellas, no tenía otra opción. Decidió ir al departamento de policía más cercano, con la esperanza de que al menos registrarían la denuncia y darían inicio a una investigación. Tal vez, si tenía suerte, la policía podría poner su atención en el caso de Emilio, pero la experiencia de El Lobo con las autoridades no fue nada esperanzadora. La comisaría era un edificio sombrío, lleno de funcionarios indiferentes que apenas levantaban la vista del papeleo. Las paredes grises y la luz artificial que iluminaba las oficinas hacían que el ambiente fuera aún más deprimente. Al entrar, El Lobo fue recibido por un oficial de mediana edad que parecía estar de guardia en el mostrador. Con una actitud impersonal, el policía ni siquiera lo miró de inmediato. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó, sin levantar la vista de su computadora. Mi hijo ha desaparecido, dijo el lobo, tratando de mantener la calma a pesar de la creciente desesperación. Su voz, aunque serena, estaba cargada de una urgencia palpable. No podía perder el tiempo y esperaba que el oficial lo tomara en serio. El policía hizo una pausa, miró brevemente al hombre frente a él y luego volvió a concentrarse en su pantalla. ¿Otro caso más? Llena un formulario, toma un número y espera. Como todos los demás, dijo sin mostrar la menor empatía, como si las desapariciones fueran algo rutinario. ¿Es todo lo que pueden hacer? El lobo sintió cómo su frustración comenzaba a hervir. ¿Acaso no estaban allí para hacer justicia? No importaba cuánto tratara de controlar su enojo, las palabras del oficial le quemaban por dentro. Mi hijo desapareció, y lo único que me dan es un formulario. ¿No hay nada más que puedan hacer? El policía levantó la vista por un instante, claramente irritado por la actitud de El Lobo.
Te dije que rellenaras el formulario. Así es como funciona. Si tienes suerte, alguien lo verá. No es un asunto prioritario, amigo. Hay otras cosas que resolver primero. La indiferencia del oficial golpeó como una ráfaga de frío. El lobo sentía que su mundo se desmoronaba, pero no podía rendirse tan fácilmente. Tomó el formulario, sin decir nada más, y lo rellenó con la información que creía relevante. Cuando lo entregó, el policía ni siquiera lo miró a los ojos. Simplemente lo dejó sobre su escritorio sin prestarle más atención. Vuelve en unos días. Y ya sabes cómo funciona esto, agregó el oficial mientras volvía a su computadora. ¿Eso es todo?, pensó el lobo. ¿Así de fácil podía ser todo? Estaba acostumbrado a las traiciones y manipulaciones, pero esto era diferente. El hecho de que las autoridades no se tomaran en serio la desaparición de su hijo lo dejó sin palabras. En ese momento, comprendió que no podía esperar nada de ellos. La policía no iba a intervenir, nadie lo iba a ayudar. Aquel sistema que parecía estar diseñado para proteger a las personas, en realidad, lo estaba despojando de la única esperanza que le quedaba, que alguien lo ayudara a encontrar a su hijo. La desilusión era profunda. Mientras caminaba hacia la salida de la comisaría, el lobo sintió como si el aire estuviera más pesado. La frustración y el dolor se apoderaban de él. Sabía que su búsqueda ya no dependía de nadie más que de él mismo. Nadie se preocuparía por Emilio como él lo hacía. Nadie estaría dispuesto a arriesgarse por él. El sistema estaba diseñado para ignorarlo, y eso solo hacía que su ira se incrementara. En ese momento, tomó una decisión, comenzaría su propia búsqueda. No podía seguir esperando a que alguien más se encargara del caso. La vida de su hijo dependía de él. Esa misma noche, sin perder tiempo, el lobo comenzó a hacer su propia investigación. Se dedicó a ir personalmente a los lugares que Emilio solía frecuentar, el parque cercano, la escuela, la tienda donde compraba sus golosinas. Preguntó a todos los que podía, buscando cualquier indicio de su paradero. Había mucha gente que lo conocía, pero nadie tenía una respuesta clara. Los testimonios eran vagos, y las pistas se desvanecían tan rápido como las personas a las que les preguntaba. Cada lugar al que iba, cada puerta que tocaba, parecía cerrar en su cara. Las respuestas eran siempre las mismas. Nadie había visto nada, nadie sabía nada. Cuanto más investigaba, más se daba cuenta de que nadie tenía información útil. Los niños que solían jugar con Emilio tampoco sabían nada. Parecía que la ciudad, que en su mayoría se mantenía alejada de la violencia, ahora estaba indiferente a la desaparición de un niño. En todo momento, el lobo sentía la creciente angustia, el miedo de que Emilio ya no estuviera entre los vivos. Cada segundo que pasaba sin respuesta lo hundía más en la desesperación. La sensación de estar atrapado en un laberinto sin salida se apoderó de él. Con cada día que pasaba, la desesperación se hacía más intensa. Sin embargo, su instinto de supervivencia lo mantenía firme. El lobo sabía que tenía que ir más allá. No podía confiar en las respuestas vacías que recibía, y el tiempo corría en su contra. Decidió que iría más allá de las fronteras de la ciudad. Conocía bien el bajo mundo, sabía que las respuestas podían estar en otros lugares, en círculos más oscuros. Después de preguntar en varias tiendas y de seguir la ruta habitual de Emilio el lobo, se encontró con alguien que, al parecer, tenía información. Era un hombre que había trabajado en los bajos fondos durante años, conocido por su aspecto desaliñado y su reputación dudosa. El gato, como lo llamaban en la calle, no era alguien a quien el lobo soliera confiar, pero en ese momento no tenía muchas opciones. El lobo lo encontró en un café en una zona desolada, un lugar donde las sombras parecían esconder más secretos de los que cualquiera podría imaginar. Cuando el gato lo vio llegar, su expresión cambió. «Te estaba esperando», dijo en voz baja. «Sé lo que estás buscando». «¿Dónde está mi hijo?». El lobo no perdió tiempo. Sabía que esta era la oportunidad que necesitaba. El hombre lo miró con cautela antes de responder. «No está perdido, no como piensas. Yo sé dónde está, pero no te lo puedo decir todo aquí». «Démelo ya», dijo el lobo, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza al mismo tiempo. Por fin, parecía que había encontrado a alguien que sabía algo. El gato se acercó más, con la mirada fija en sus ojos. «Lo tiene alguien más. No es solo una banda rival. Hay un grupo dentro del sistema que está involucrado. Lo que te dije, lo de las armas, no era todo. Es mucho más grande.
Tu hijo está en medio de un negocio que no sabes ni por dónde empieza. Si realmente quieres encontrarlo, te voy a dar una pista. Pero ten cuidado, no todo el mundo va a querer que encuentres lo que estás buscando. El lobo sintió cómo el aire a su alrededor se volvía denso. Esta nueva información no solo lo aterrorizaba, sino que también lo motivaba a seguir adelante. El miedo a perder a su hijo lo empujaba a hacer lo que fuera necesario. Zumpice allá no era solo un esfuerzo por encontrar a Emilio, sino por desmantelar una red que lo había atrapado en una telaraña mucho más grande de lo que imaginaba. El gato le dio una dirección, un sitio apartado donde podía encontrar más pistas. Sin perder tiempo, el lobo se dirigió allí, sabiendo que cada segundo contaba. El destino de su hijo, y tal vez el suyo propio, dependía de las decisiones que tomara en esos momentos cruciales. La pista estaba ahí, y ahora sabía que el camino de vuelta sería más peligroso que nunca. Sin embargo, no tenía otra opción más que seguir adelante. Con su mente fija en la meta, el lobo se adentró aún más en el peligroso mundo que había ayudado a crear. En la oscuridad no solo buscaba a su hijo, sino que también se encontraba a punto de desatar algo mucho más grande, algo que cambiaría su vida para siempre. El sol se desvanecía lentamente mientras el lobo llegaba al destino señalado por el gato. El aire en la zona parecía denso, opresivo, como si el propio ambiente estuviera impregnado de secretos oscuros. Había cruzado el límite de la ciudad hacia un lugar más sombrío, donde las luces de la calle parpadeaban y el ruido del tráfico se desvanecía, reemplazado por el murmullo constante de conversaciones en las esquinas y la sombra de edificios abandonados que parecían ocultar más de lo que mostraban. Esta parte de la ciudad era diferente, más peligrosa, un territorio donde las reglas eran distintas y la ley no se aplicaba. El lobo sintió que había entrado en un mundo donde ya no existían certezas, solo riesgos y traiciones. La zona era un laberinto de callejones y viviendas precarias. Casas de ladrillo y madera, algunas apenas sostenidas en pie, se amontonaban unas sobre otras, y las calles eran oscuras, mal iluminadas, con poca circulación. El suelo estaba cubierto de polvo y barro, y el aire era pesado, impregnado con el olor a humedad y a basura acumulada en las esquinas. O no había signos de vida en las fachadas de las casas, pero el lobo sabía que no necesitaba buscar respuestas entre los vecinos. Las personas en ese barrio no hablarían, y mucho menos le dirían algo útil. Aquí las bocas callaban y los ojos se mantenían vigilantes. Se dirigió hacia un pequeño hotel en el centro del barrio, una construcción de aspecto ruinoso con la pintura despegada en las paredes y una puerta de entrada que crujía cada vez que alguien pasaba. El hotel no era más que un refugio de paso para aquellos que no tenían otro lugar al que ir. Las paredes internas estaban cubiertas de moho, y el aire parecía estancado. El lobo alquiló una habitación, sin demasiada opción de elegir, y comenzó a preparar su estrategia para el día siguiente. Sabía que no podía ir directo al grano, no podía llamar la atención de nadie. En ese mundo, ser demasiado directo o evidente era una invitación al peligro. Tenía que moverse con cautela, observando, analizando a cada persona con la que se cruzara. En su primer día en la zona, adoptó una fachada de alguien más, un hombre cansado, sin prisa, que parecía estar de paso. No quería levantar sospechas ni atraer la atención de las personas equivocadas. Su táctica consistió en hacer preguntas de manera indirecta, en lugar de ir directamente al grano. Se detuvo en las tiendas, en los pequeños cafés, conversando casualmente con los habitantes del lugar, preguntando sobre el barrio, sobre las calles, pero nunca mencionando a Emilio o el motivo real de su presencia. En algunos lugares, la gente se mostró indiferente, mientras que en otros, simplemente no respondían. Sin embargo, a través de su observación, comenzó a notar pequeños detalles, las miradas furtivas, las conversaciones que se detenían en cuanto él pasaba cerca, y los rostros tensos de aquellos que claramente sabían más de lo que decían. Estos pequeños gestos le indicaban que había algo más, algo que se escondía tras las paredes de ese barrio. Allá a medida que preguntaba, tomaba nota mentalmente de los lugares que visitaba y de las personas que se cruzaban en su camino. A medida que pasaban los días, el lobo se dio cuenta de que necesitaba un acercamiento más directo. La paciencia tenía sus límites, y ya no podía permitirse solo observar sin obtener información concreta. Sabía que tenía que encontrar un informante clave, alguien que realmente supiera lo que había sucedido con Emilio. Necesitaba descubrir si su hijo estaba en peligro, o si, tal vez, ya era demasiado tarde. Entonces, cuando menos lo esperaba, alguien se acercó a él, un hombre que, a diferencia de los demás,
No mostraba miedo ni desconfianza. Este hombre alto, con una expresión dura pero seria, le dio una mirada que indicaba que sabía más de lo que aparentaba. «Te he estado observando», dijo el hombre en voz baja, cuando el lobo lo encontró en un café local, un lugar escondido entre las calles del barrio. «Sé lo que buscas y puedo ayudarte». «¿Quién eres?». El lobo lo miró fijamente, con cautela, preguntándose si este hombre realmente sabía algo o si simplemente estaba intentando manipularlo. «Alguien que ha estado en este barrio mucho tiempo. Sé de los secretos que se esconden aquí. No te preocupes, no soy uno de esos que se aprovechan de la gente en tu situación». «Esiara», respondió el hombre con una calma que solo podía venir de alguien acostumbrado a vivir entre las sombras. «¿Sabes algo de mi hijo? ¿Dónde está?». El lobo no perdió tiempo, directo al punto. Ya no podía seguir perdiendo tiempo en vaguedades. El hombre miró alrededor, asegurándose de que nadie estuviera escuchando antes de hablar. «Lo tienen. No está lejos de aquí. Los tipos que lo tienen no son simples pandilleros. Hay algo más detrás de todo esto. Tienes que saber con quién te estás metiendo». «¿Quién es?». La pregunta del lobo salió con firmeza, sus ojos clavados en el hombre frente a él. «Los mismos que están detrás de todo esto son los que mueven las mercancías por esta zona. No son gente de la calle, no es solo el tráfico de drogas. Lo que están haciendo va mucho más allá», explicó el hombre, bajando la voz. «¿Dónde está?». El lobo insistió, su paciencia agotándose, pero sabiendo que este hombre era la única pista que tenía. El gato hizo una pausa. «Te lo diré, pero hay un precio que pagar. Te llevaré donde está, pero tendrás que estar preparado para lo que vas a encontrar. Si te vas de aquí sin estar dispuesto a hacer lo que sea necesario, mejor ni sigas». El lobo asintió, decidido. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para recuperar a su hijo. No le importaba el precio. Nadie haría daño a Emilio y se saldría con la suya. «Sígueme», dijo el gato. Caminó por las calles oscuras del barrio, guiando al lobo a través de un laberinto de callejones y edificios desmoronados. Finalmente llegaron a un almacén abandonado, alejado del centro del barrio. El edificio parecía vacío, oscuro, pero de alguna manera, la tensión en el aire era palpable. El lobo sabía que se acercaba a la verdad, pero también sabía que se estaba metiendo en un lugar peligroso, uno del que tal vez no pudiera salir tan fácilmente. «Es aquí», dijo el gato, señalando la entrada de la construcción en ruinas. «Lo que buscas está dentro, pero no te lo pondrán fácil. Hay gente allí, gente que no tiene miedo de hacer lo que sea necesario para proteger lo que tienen». El lobo no dudó. Sabía que enfrentarse a lo que estaba por venir era inevitable. Se acercó a la puerta con decisión. Con un solo golpe, empujó la vieja puerta de madera que crujió al abrirse, revelando el interior del almacén. La oscuridad lo rodeaba, pero algo en su instinto le decía que debía actuar rápido. Sabía que no iba a ser bienvenido en ese lugar. Dentro, el ambiente era denso y sucio. El lugar estaba lleno de cajas viejas, y el aire estaba cargado con el olor a humedad y polvo. La atmósfera parecía cerrarse a su alrededor. A lo lejos, se escuchaban voces, y cuando el lobo dio un paso más, un par de hombres aparecieron frente a él, armados y claramente preparados para enfrentar a cualquiera que intentara entrar. «¿Qué haces aquí?», uno de los hombres preguntó, levantando el arma. «Este es nuestro territorio». «Vengo por mi hijo. Lo tienen aquí. Y lo quiero de vuelta», dijo el lobo, con una calma peligrosa mirando a los hombres directamente a los ojos. Los dos hombres se miraron entre sí, confundidos. «No te conviene seguir, amigo. Aquí no hay lugar para gente como tú», dijo el otro, su tono cargado de amenaza. Fue entonces cuando el lobo entendió que las cosas no serían tan fáciles como pensaba. Los hombres sabían exactamente quién era y, más importante aún, sabían lo que estaba dispuesto a hacer para recuperar a su hijo. Pero Mera no iba a retroceder. Sabía que si no se enfrentaba a ellos, nunca vería a Emilio de nuevo. La confrontación no era una opción, era una necesidad. Un tenso silencio se extendió por un momento antes de que el lobo se moviera rápido, aprovechando la oportunidad para desarmar a uno de los hombres y neutralizarlo. El otro intentó reaccionar, pero el no ya estaba encima de él. En un par de movimientos, el hombre cayó al suelo, incapaz de defenderse. Finalmente, después de un momento de lucha, el lobo obtuvo la información que necesitaba. Los hombres, al ver que su fuerza no podía con él, cedieron y le revelaron la ubicación exacta de Emilio.
El miedo comenzó a llenar el aire cuando entendieron que la amenaza real ya no era física, sino la furia y determinación de el lobo. La verdad estaba finalmente al alcance, y ahora solo quedaba avanzar con todo lo que tenía. La confrontación había revelado lo que realmente había sucedido. Emilio estaba más cerca de lo que pensaba, pero la lucha aún no había terminado. El lobo sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Ahora debía tomar la última decisión, arriesgarlo todo para sacar a su hijo de las manos de aquellos que lo mantenían cautivo o enfrentarse a las consecuencias de haber cruzado demasiados límites. El teléfono sonó de manera intempestiva, su tono interrumpiendo el pesado silencio de la habitación. El lobo se encontraba en la misma casa que había compartido con su hijo, el mismo lugar que había sido testigo de su risa y de los momentos tranquilos junto a Clara. El eco de la llamada parecía anunciar algo horrible antes incluso de que su mano alcanzara el teléfono. La angustia lo invadió de inmediato. Por un instante, pensó que podría ser otra pista, una nueva señal que lo llevaría a su hijo, pero al ver el número en la pantalla, su estómago se retorció. Era de la policía. No podía ser una buena noticia. Pues sí, respondió con la voz quebrada, temeroso de lo que podría escuchar al otro lado de la línea. ¿Es usted el señor Hernández? La voz de la persona al otro lado sonaba fría, casi mecánica, como si ya hubiera dado esta noticia muchas veces. Sí, soy yo. ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi hijo? ¿Han encontrado algo? La ansiedad se filtró en su voz a medida que el miedo se apoderaba de él. Los días de búsqueda lo habían dejado agotado, pero aún no quería rendirse. Lo siento mucho, señor. Su hijo fue encontrado sin vida. Las palabras cayeron sobre él como un golpe inesperado, como si el mundo se hubiera detenido por un momento. No podía comprender lo que estaba oyendo. Su corazón se aceleró y su mente trató de negarlo. El cuerpo de Emilio fue encontrado en un terreno baldío en las afueras de la ciudad. Ya está siendo trasladado al depósito de cadáveres para la identificación. El lobo quedó paralizado. La incomodidad del aire que lo rodeaba se volvió insoportable. El teléfono, que sostenía con fuerza, parecía pesar toneladas. Necesitó un momento para procesar las palabras que acababan de llegar a sus oídos, pero simplemente no podía. Su hijo, ese niño lleno de vida, el que había luchado por mantener a salvo, ya no estaba. Lo siento mucho, pero necesitamos que se dirija al depósito para confirmar la identidad del cuerpo. ¿Está usted disponible para venir?, preguntó la voz de la policía, con una extraña calma que le causó más angustia aún. Hoy en camino, dijo el lobo, sin pensarlo, con la voz vacía, como si una parte de él hubiera quedado congelada en ese instante. Colgó el teléfono, y por un momento, se quedó allí, en silencio, como si el tiempo no quisiera avanzar. No pudo contener las lágrimas que comenzaron a acumularse en sus ojos, pero rápidamente las apartó, tratando de mantener el control. Tenía que hacer algo. Tenía que ver a su hijo, aunque fuera para decirle adiós. El viaje hacia el depósito de cadáveres fue largo, aunque apenas lo sintió. Cada kilómetro parecía extenderse hasta el infinito. Mientras manejaba, su mente no podía dejar de imaginar el dolor de Clara, su esposa, al enterarse de la noticia. Sabía que no podría soportar verlo. El sentimiento de pérdida era indescriptible. La sensación de que el mundo que había intentado proteger se desmoronaba ante sus ojos. Cada semáforo en rojo, cada minuto que pasaba, era una eternidad. Cuando finalmente llegó, el depósito de cadáveres se presentó ante él como una sombra de lo que había imaginado. El lugar era frío, y el olor a desinfectante y muerte lo envolvía. Una vez dentro, fue recibido por un oficial que lo condujo a una pequeña sala. En el fondo, el lobo podía ver el cuerpo cubierto, esperando ser identificado. Cada paso que daba lo acercaba a la verdad, pero también a la muerte de su hijo, y su corazón se llenaba de un miedo profundo que no podía apagar. «Su hijo está aquí», dijo el oficial, señalando la mesa donde el cuerpo yacía cubierto por una sábana blanca. Lamentablemente, debido a la naturaleza del caso, no podemos darle muchos detalles antes de la identificación formal. El proceso fue sombrío, pero necesario. El lobo se acercó lentamente a la mesa, sintiendo que el mundo se desvanecía a su alrededor. Con manos temblorosas, levantó la sábana. La imagen que vio lo golpeó con una violencia indescriptible. Emilio, su hijo, yacía allí, inmóvil. Había sufrido mucho, y el rostro pálido de su hijo no era el mismo que recordaba. La realidad lo golpeó de una manera brutal. Su hijo había sido víctima de algo mucho más grande que una simple desaparición.
La mirada de el lobo se nubló de dolor. Durante un segundo, el lugar desapareció, y solo existió el rostro de Emilio en sus pensamientos. El oficial lo miró en silencio, como si esperara una reacción. ¿Lo ha identificado?, preguntó. Sí, es él, respondió el lobo, su voz vacía, como si cada palabra estuviera cargada con un peso insoportable. No quería ver más, pero sabía que tenía que confirmar lo que ya había temido. Había llegado al final de su búsqueda y el resultado era el más doloroso de todos. El oficial le dio algunos papeles para completar la identificación formal, pero la frialdad del proceso no hizo más que aumentar el vacío en su pecho. Mientras llenaba los formularios, pensaba en la incredulidad de todo lo sucedido. Aquel niño, su hijo, se había ido. La policía, que había tardado tanto en tomar en serio su caso, no tenía más que respuestas vagas sobre lo ocurrido. Había tanto que no entendía. Todo lo que había sucedido, la desaparición, las pistas, las mentiras, todo había sido parte de algo mucho más grande que él. En el siguiente paso del proceso, el lobo se enfrentó a las autoridades encargadas de investigar el caso. Fue recibido por un detective que parecía menos interesado en las circunstancias y más preocupado por cerrar el caso cuanto antes. La actitud del oficial lo molestó aún más. «Lo siento por su pérdida», dijo el detective, pero su tono era mecánico. «De acuerdo con el informe preliminar, parece que su hijo fue víctima de un ajuste de cuentas entre bandas rivales. Estamos investigando, pero no tenemos más pistas por ahora. A veces, las cosas simplemente no tienen una explicación más clara». «¿Así que todo se reduce a eso?», preguntó el lobo, sintiendo una rabia contenida. «¿Mi hijo fue una víctima más de su sistema? ¿No tienen más que decirme? ¿No piensan investigar lo que realmente sucedió?». El detective lo miró con una mezcla de indiferencia y cansancio. «Estamos haciendo lo que podemos. Ya está en proceso, pero no podemos detener a nadie sin pruebas más concretas. Como dije, son ajustes de cuentas comunes en este tipo de situaciones». La explicación fue vacía. El lobo sintió cómo la impotencia lo invadía. La policía no estaba dispuesta a hacer nada. Todo lo que ofrecían eran respuestas vagas y una actitud de abandono. Fue entonces cuando comprendió que, en realidad, las autoridades lo habían dejado solo. No había más esperanzas en ellas. Si quería encontrar la verdad, tendría que hacerlo por su cuenta. La sensación de abandono fue lo peor. Había confiado en que las autoridades se harían cargo, que alguien en ese sistema lo ayudaría a encontrar justicia, pero ahora sabía que todo era solo una fachada. Nadie lo estaba buscando. Nadie estaba realmente interesado en resolver el caso. La policía había dado por cerrado el asunto, y la vida de su hijo no parecía tener el valor que merecía en los ojos del sistema. El funeral fue un acto doloroso, pero inevitable. Clara, aunque devastada, tuvo que enfrentarse a la cruda realidad junto a el lobo. El proceso fue rápido, como todo lo relacionado con su muerte. La multitud que asistió parecía indiferente. Los amigos y conocidos de la familia no sabían qué decir. Nadie podía entender el vacío que dejaba Emilio. El pequeño ataúd en el que descansaba parecía demasiado pequeño para alguien tan lleno de vida, tan lleno de promesas rotas. La casa vacía, que había sido el hogar de tantos momentos felices, ahora se sentía ajena, despojada de todo. El lobo recorrió las habitaciones con la mente en blanco, tocando los objetos que le recordaban a su hijo, el dibujo en la nevera, las pequeñas botas que nunca más serían usadas, los juguetes esparcidos por el suelo. Cada rincón parecía gritar su ausencia. Después del funeral, cuando el lobo regresó a la casa, el peso de la soledad fue insoportable. El dolor lo invadió, y por un momento, todo lo que pudo hacer fue sentarse en el sofá y mirar alrededor. En su mente, no había dudas, Emilio no había muerto por accidente. Había sido víctima de algo mucho más grande, de un conflicto que él había alimentado sin saberlo. Tenía que hacer algo al respecto. Tenía que vengarse. En un rincón de la casa, encontró un cuaderno que Emilio solía usar para sus tareas escolares. En él, el lobo comenzó a escribir. No podía dejar que la muerte de su hijo quedara impune. Mientras apuntaba a los nombres de aquellos que estaban involucrados en la muerte de su hijo, una idea se iba formando en su mente. Ya no había vuelta atrás. El dolor de la pérdida lo había transformado. La venganza se convertiría en su única razón de ser, y el plan para destruir a aquellos que le habían arrebatado lo más valioso comenzaba a tomar forma.
El lobo ya no era el hombre que había entrado en ese depósito de cadáveres. Ahora era alguien con un único propósito: la justicia. No importaba lo que tuviera que hacer, nadie se interpondría en su camino. El dolor por la muerte de Emilio no había desaparecido. Cada rincón de la casa le recordaba su ausencia, y aunque la rabia lo mantenía en pie, también lo consumía. La venganza comenzó a gestarse en la mente del lobo con cada paso que daba. Ya no era el hombre que caminaba por la ciudad buscando respuestas con un corazón lleno de esperanza. Ahora, su único propósito era hacer pagar a los responsables por el sufrimiento que le habían causado. La decisión de vengarse se tomó en silencio, pero con firmeza. Sabía que el primer paso era preparar su movimiento de manera calculada y estratégica. No podía permitir que el impulso lo guiara, su mente debía mantenerse fría. A pesar de la creciente ira que sentía, el lobo no podía olvidarse de su fachada. Sabía que, como siempre, debía seguir adelante con su vida diaria, al menos a los ojos de todos. La gente de su círculo debía seguir viéndolo como el hombre al que todos respetaban. Para que su venganza fuera efectiva, necesitaba permanecer en las sombras sin llamar la atención. Así que, después del funeral, regresó a su trabajo. Nadie debía sospechar que algo había cambiado, que la motivación que lo había llevado a hacer lo que hacía había dado un giro tan radical. Nadie debía saber que ahora su objetivo era claro, y la muerte era su único destino para los responsables. Volvió a sus negociaciones, a los pequeños robos, a las extorsiones, todo con la misma calma de siempre. Su presencia en el barrio era casi una rutina, y eso le servía. Mientras su fachada permanecía intacta, la mente del lobo comenzaba a recopilar información, a reunir los elementos necesarios para su plan de venganza. Cada movimiento que hacía en el trabajo, cada contacto con sus asociados, cada información que obtenía de la calle le traía un pedazo del rompecabezas. Sabía que no podía permitir que las personas que le habían arrebatado a su hijo escaparan. Sin embargo, para alcanzar su objetivo, necesitaba algo más que la información superficial que tenía. Necesitaba pruebas. Necesitaba una lista clara de objetivos y cómo cada uno de ellos debía caer. Así, el lobo recurrió a su red de contactos más cercana, informantes, excompañeros e incluso aquellos que, por un precio, podrían proporcionarle lo que buscaba. De a poco, comenzó a construir su lista de objetivos. Se concentró en los líderes de las bandas rivales que sabían dónde estaba Emilio, aquellos que, de alguna manera, habían tenido la mano en la desaparición y el secuestro de su hijo. También incluyó a aquellos que habían facilitado el tráfico de drogas y armas, sin importarles que Emilio fuera una víctima de las mismas redes criminales. A través de sus fuentes, el lobo obtuvo información clave sobre estos hombres, sus movimientos, sus escondites y sus debilidades. La red de corrupción que se extendía desde los bajos fondos hasta los círculos de poder comenzó a destaparse lentamente. Con cada nombre, con cada detalle, el lobo fue armando un mapa de la venganza. Tomó notas, recopiló documentos que probaban la implicación de ciertos personajes, e incluso accedió a información de los registros internos de algunas de las organizaciones criminales con las que había trabajado anteriormente. En el proceso también consiguió acceso a detalles sensibles sobre sus víctimas potenciales, como direcciones, rutinas, horarios y, lo más importante, las oportunidades que podría tener para acercarse a ellos sin levantar sospechas. Sabía que su conocimiento de las calles, de las personas que realmente controlaban la ciudad, le daba una ventaja significativa. Había sido parte de ese mundo durante años, y ahora lo usaría en su beneficio. Las primeras ejecuciones fueron precisas, rápidas y eficientes. No había espacio para la emoción ni para la duda. El lobo necesitaba asegurarse de que cada uno de los que figuraba en su lista cayera sin ser capaz de escapar. Para ello, utilizó su conocimiento y su experiencia en el mundo del crimen. Los métodos que usó para eliminar a las primeras víctimas fueron fríos, calculados, pero sin rastro. No hubo enfrentamientos directos, no hubo tiroteos en plena calle. Con todo, fue parte de un plan cuidadosamente ejecutado. Las víctimas fueron eliminadas en la oscuridad, en momentos en que no había testigos. Su habilidad para entrar y salir sin dejar huellas, para desaparecer antes de que alguien pudiera hacer una llamada, era algo que el lobo había perfeccionado a lo largo de los años. Cada uno de los hombres que mató fue un paso más hacia su objetivo: vengar la muerte de su hijo. El primer objetivo de la lista fue uno de los hombres más cercanos a la red que había secuestrado a Emilio,
un hombre conocido por su brutalidad y su control sobre un importante sector del mercado negro. El lobo lo localizó en un almacén en las afueras de la ciudad, rodeado por algunos de sus hombres de confianza. La manera en que el lobo lo eliminó fue meticulosa. Utilizó un silenciador para asegurarse de que nadie lo escuchara. Se acercó al almacén en la oscuridad de la noche, irrumpió en el lugar y, con precisión, ejecutó al hombre sin que sus compañeros se dieran cuenta. No hubo gritos, no hubo resistencia. En cuestión de segundos, el hombre cayó, y el lobo desapareció como una sombra. La segunda víctima fue otro de los líderes de las bandas rivales, un hombre con el que el lobo había tenido tratos en el pasado. Este hombre, sin embargo, había traicionado el pacto que habían hecho años atrás, y su traición lo había arrastrado a una red mucho más peligrosa. El lobo lo encontró en una fiesta privada, rodeado de lujo y excesos, pero siempre rodeado de seguridad. El método para eliminarlo fue diferente. Necesitaba hacerlo pasar como un accidente. En un momento en que el hombre se encontraba solo en su vehículo, el lobo aprovechó la oportunidad. Sabía que el hombre era paranoico y siempre viajaba con escoltas, pero también sabía que ese día no habría manera de que pudiera escapar. El lobo colocó un explosivo en el coche del hombre, asegurándose de que todo pareciera un accidente. La explosión fue devastadora, pero nadie sospechó de su participación. Las ejecuciones se sucedieron con rapidez. Cada uno de los objetivos caía uno tras otro, sin que ninguno pudiera escapar. A medida que los hombres de la lista del lobo fueron cayendo, la tensión en el mundo criminal se incrementó. Las bandas rivales comenzaron a sentirse amenazadas, y los rumores de un asesino silencioso que eliminaba a los líderes comenzaron a circular. Los criminales, acostumbrados a la violencia, empezaron a temer lo inesperado, a preguntarse si serían ellos los próximos. Las autoridades comenzaron a prestar atención, pero su enfoque fue superficial. El caso se clasificaría como una serie de asesinatos en serie, posiblemente relacionados con el ajuste de cuentas entre bandas rivales, pero no tenían pruebas claras de que todo estuviera conectado. Mientras tanto, el lobo sabía que las fuerzas del orden estaban completamente desbordadas. No había ningún oficial interesado en investigar a fondo los crímenes. De hecho, las investigaciones policiales parecían desmoronarse debido a la falta de pruebas y la naturaleza impredecible de los asesinatos. Por otro lado, los criminales, aunque temerosos, estaban muy lejos de entender lo que realmente estaba ocurriendo. A medida que los líderes caían uno por uno, los más bajos en la jerarquía de las organizaciones comenzaron a tomar precauciones extremas. Los grupos se replegaron, la seguridad aumentó, y las rutas de tráfico de drogas y armas fueron alteradas. Los hombres que el lobo había marcado empezaron a desaparecer de las calles, y la paranoia se apoderó de los principales grupos criminales. Las calles que una vez controlaron ahora se veían vacías y observadas, como si supieran que el peligro estaba acechando, pero sin saber de dónde venía. El lobo continuó trabajando en silencio, moviéndose entre las sombras, utilizando sus propios métodos para asegurarse de que cada paso que tomaba lo acercara más a su objetivo. Las primeras víctimas caían, pero el camino hacia la venganza aún estaba lejos de terminar. El golpe final del lobo desmanteló la red del serpiente en su totalidad. La operación fue precisa y letal, llevada a cabo con la frialdad de quien no tiene más que una sola misión en mente. Cuando finalmente enfrentó al líder, todo sucedió en cuestión de segundos. En un instante, el lobo eliminó a sus hombres de seguridad y luego, sin vacilar, le disparó a el serpiente. El hombre cayó sin poder reaccionar, y con su muerte, la red de poder que había controlado durante años comenzó a derrumbarse. La caída del serpiente fue el último eslabón que sostuvo la estructura de tráfico de armas y drogas. El lobo había alcanzado su objetivo, pero la verdad de la venganza no estaba en la acción en sí, sino en lo que se desató después. La desaparición de su hijo y el caos que había dejado en su camino marcaron un antes y un después. Con la cabeza de la organización destruida, el vacío de poder dejó a los criminales restantes dispersos, sin dirección ni liderazgo. Sin embargo, las repercusiones del acto de El Lobo no tardaron en alcanzarlo. El regreso a la realidad fue rápido. Las autoridades, alertadas por los asesinatos y el desorden dejado por El Lobo, comenzaron a investigar. A pesar de la desaparición de los responsables, el rastro de sangre y violencia era evidente. La policía reunió pruebas suficientes para proceder con su arresto. No hubo más escapatorias. Fue detenido días después del golpe final,
arrestado bajo acusaciones de asesinato y venganza. Su captura fue un acontecimiento que sacudió los cimientos de la comunidad, pero para el lobo, el precio de la justicia ya estaba pagado. El juicio que siguió fue una de las experiencias más surrealistas de su vida. En el tribunal, su figura fue vista de distintas maneras, para algunos, un héroe que había hecho lo que la justicia no pudo, y para otros, un criminal que había llevado la violencia a niveles insostenibles. Durante el juicio, se mostró impasible, sin arrepentimiento alguno. Las pruebas eran claras, pero sus motivos, aunque sombríos, fueron comprendidos por algunos como el resultado de un sistema que había fallado. La sentencia fue dura, varios años de prisión, y aunque su nombre se convirtió en sinónimo de justicia por algunos, también lo marcó como un hombre que se entregó por completo a la venganza. Su historia de justicia personal dejó una huella imborrable en la comunidad, recordando a todos que, a veces, las instituciones no cumplen su función, y que aquellos que luchan por lo que creen, aunque vayan más allá de los límites de la ley, dejan un impacto profundo en el alma colectiva. El legado del lobo persiste. En las calles donde él había operado, algunos lo recordarán como el hombre que buscó venganza por el asesinato de su hijo, mientras que otros lo verán como el criminal que desató una ola de caos. La justicia, finalmente, fue un concepto ambiguo. La memoria de su lucha y la necesidad de justicia que lo impulsó nunca desaparecerá. Si te ha impactado esta historia, suscríbete al canal para seguir viendo más relatos de justicia, venganza y las decisiones que definen vidas. Nos vemos en el próximo video.